A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de los bifosfonatos y sus consideraciones en los tratamientos odontológicos. Contamos hoy con la presencia del doctor Jorge Luis López, cirujano maxilofacial. Muy buenas. Agradecerte por la invitación. El tema de hoy es los bifosfonatos. ¿Qué son? Vamos a ver qué son este tipo de medicamentos, qué producen, para qué sirven en el ámbito médico y su posible negatividad o afectación hacia el paciente en el área odontológica. Vamos a ver a continuación. Evidentemente los bifosfonatos son unos medicamentos que actualmente se utilizan bastante. Son medicamentos que son utilizados para el tratamiento de enfermedades y condiciones que afectan al metabolismo de los huesos. Dentro de estas enfermedades tenemos el mieloma múltiple, tenemos enfermedad de Paget, tenemos también lo que es la osteoporosis, osteopenia también, incluso algunos tipos de cáncer que producen metástasis óseas van a ser tratados con este tipo de medicamentos. Tenemos disponibles en la actualidad bifosfonatos tanto orales como con inyección intravenosa. Aquí se puede ver un tipo bien común utilizado de bifosfonato que es el Fosamax, ¿sí? Que viene en tabletas. Es importante tener en cuenta que los pacientes que van a utilizar este tipo de medicamentos previamente tienen que ser valorados por el odontólogo. Sí, como tú lo has dicho, para este tipo de patologías, este medicamento, o los bifosfonatos, su principal acción consiste en inhibir a las células osteoclásticas del hueso. Hay tres tipos de células en el hueso: los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Pero los osteoclastos son los que ayudan normalmente al ser humano en la remodelación ósea. ¿Sí? Este medicamento lo que hace es inhibir y detenerlo para que no haya una remodelación y más que todo no haya una expansión de tumores malignos, metástasis óseas, no progrese fracturas patológicas de la osteopenia y osteoporosis. Este medicamento es de los 20 medicamentos más prescritos en el mundo. Por eso de aquí su importancia y su conocimiento acerca de esto. Sí, como vemos, las enfermedades en que se utiliza, lo utilizan oncólogos, lo utilizan ginecólogos, son los que ellos prescriben, son inhibidores de calcificaciones y osificaciones ectópicas. Eso es lo que principalmente hacen estos bifosfonatos. Pero existe el mecanismo de acción, que es el recambio óseo, alteran el reclutamiento, adhesión, ¿qué es esto de la apoptosis? La muerte celular programada. Todo esto regulan los bifosfonatos para que la enfermedad que está siendo atacada al ser humano, esto lo combata para que no haya este progreso de células normales. La alteración de la función osteoclástica mediante la alteración de receptores de superficie de enzimas intracelulares. Esto es el mecanismo de acción, principalmente es bloquear a estas células que el osteoclasto es como que se come el hueso normalmente, es decir, se genera hueso, viene el osteoclasto, le come y otra vez se genera hueso. Esa es la vida normal del ser humano. Entonces, lo que hace esto es inhibirlo para que no tenga este proceso y la patología no progrese. Se dice que afecta más a los huesos maxilares que a otros huesos del cuerpo porque la tasa de recambio en los huesos tanto maxilar como en la mandíbula es mucho más alta que en otros huesos que tenemos en el organismo. Por eso es que esta osteonecrosis se presenta a nivel de los huesos maxilares. Sí, y esto fue traído a colación desde el año 2003. El científico investigador
cirujano Robert Marks. Aquí tuvimos la oportunidad de estar en un curso con él en el 2013 en Margarita, Venezuela, en el cual comenzábamos ya a enterarnos de lo que hacían los bifosfonatos y su acción. Él en el 2003 ya reporta los primeros casos de osteonecrosis por bifosfonatos. ¿Qué es esto de la osteonecrosis? Es decir, muerte en ciertas zonas de maxilar o mandíbula del hueso previo extracciones o dentales o aparece de repente por el consumo mayor de 2 a 3 años de estos medicamentos que pueden ser vía oral, intravenosos. Como decía, los intravenosos son más potentes y pueden producir este tipo de patología. Se dice que los de vía oral, menos del 1% puede dar osteonecrosis de los maxilares, y los intravenosos puede producirse hasta de un 30 al 50% de probabilidad de osteonecrosis. Sí, esto es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Qué se puede considerar como una osteonecrosis? Como un área de hueso expuesto que no sana pasado las 8 semanas de cualquier procedimiento que se ha realizado. Hay inclusive casos que se han reportado de osteonecrosis que han aparecido en un paciente que ha sufrido algún tipo de traumatismo a nivel de los huesos maxilares o que han derivado de alguna infección de un diente que va hacia el hueso y se produce posteriormente lo que es la osteonecrosis. Entonces no es solo, claro, por un procedimiento dental, puede ser, como ya vimos, por un trauma, por una infección. Sí, vamos a ver en imágenes los diferentes tipos de bifosfonatos. Todos tienen la terminación ato, el solendronato, el livandronato, el alendronato, que es uno de los de potencia máxima y siendo vía oral, los pamidronatos, que también tienen una potencia. Lo importante de estos medicamentos, lo que debemos saber y conocer, es que estos tienen un proceso acumulativo, es decir, se van depositando lentamente en el hueso, pero en los huesos largos, en los huesos del organismo, no producen esta osteonecrosis, que es decir, el hueso no recibe vascularidad, no recibe sangre, entonces produce una menor irrigación. Estos medicamentos limitan eso y producen lo que se llama la osteonecrosis por bifosfonatos, que es lo que tú mencionabas, la exposición ósea y la alteración ante procesos quirúrgicos en la cavidad oral. Claro, la causa más común de la osteonecrosis en pacientes que toman bifosfonatos son las extracciones dentales. Posiblemente una extracción dental puede producirse una zona de hueso que no sana, que no cura. Sí, y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades, pero si ya vemos que es un paciente que ha tomado o se está inyectando bifosfonatos, tenemos que ya pensar en una osteonecrosis. Sí, y mira, las 3 H's que menciona la literatura, el conocimiento de qué produce este medicamento en maxilares a partir de los 2-3 años, hipovascularidad, hipocelularidad e hipooxigenación, es decir, menos oxígeno, menos células que regeneran tejidos y menos sangre que irriga los maxilares, sobre todo la mandíbula, que es un tejido denso, duro, compacto y que todo tiene un aporte sanguíneo, claro, que es la arteria, ¿no es cierto? Claro, la afecta con más afectado se ve la mandíbula que el hueso maxilar, por lo que aquí mencionaba el doctor que el hueso de la mandíbula es un hueso más cortical, menos vascularizado. Menos vascularizado. Mira los secuestros óseos de los que hablaba. Este es un caso de un paciente que se colocó implantes en un paciente que era inyectado bifosfonatos, ¿sí? Una vez al mes, durante más de 3 años, no se valoró bien y tuvo que retirar los implantes y produciendo esta osteonecrosis ya de la mandíbula, donde están las flechas. Mira el secuestro óseo en el lado derecho, en la tomografía 3D, se ve los secuestros óseos. Entonces esto es de importancia en la historia clínica, en el análisis del paciente que toma este tipo de medicación y si va a someterse o no a tratamiento quirúrgico. Es importante también prevenir en los pacientes que toman este tipo de medicamentos un pretratamiento, es decir, que haya un chequeo odontológico adecuado antes de recibir o si están recibiendo, porque se produce la osteonecrosis y también ya puede ser efectos muy tardíos el determinar el tratar de sanar este proceso que es muchas veces hasta el momento se ha determinado como incurable o como procesos en los que hay que resecar segmentos óseos grandes. Y también hay alternativas
de tratamiento que vamos a ver a continuación. Claro, Mira lo que puede llegar a producir. Claro, el hueso fracturas porque el hueso queda debilitado, ¿no? El hueso no sana, queda débil, frágil y tiene más tendencia a fracturas patológicas que ya requieren tratamientos más complicados, como explicaba el doctor, resecciones mandibulares, resecciones maxilares y tratamientos también más complejos para reconstruir. Sí, hablamos de las fracturas patológicas son sobre todo en mandíbula, ¿ya? Este es el efecto adverso que produce por la osteonecrosis. Claro que el efecto benéfico de este medicamento en los pacientes con osteoporosis posmenopáusicas es disminuir las fracturas patológicas de los huesos largos, pero el consumo de años de la dosis de estos medicamentos, sobre todo si es intravenoso, puede llegar a producir este tipo de patología. Y esto es importante en las mujeres menopáusicas. Muchas no saben qué medicamento están tomando y piensan que es solo calcio, que el doctor me recetó calcio. Y muchas veces no ha sido calcio lo que ha recetado, sino ha sido un bifosfonato. Mire, aquí tenemos un caso de osteonecrosis mandibular. Presentó fístula 6 semanas después de las extracciones dentales, es decir, salida de pus que no sanaba bajo ningún tratamiento paliativo ni ningún tratamiento quirúrgico. Bifosfonatos o el alendronato, 5 años de tratamiento con osteoporosis. Fue extraída las piezas dentales de esta paciente. Vemos en la imagen 3D, por lo general la radiografía panorámica y las tomografías 3D y cortes sagitales, axiales, nos permiten una valoración adecuada de la extensión del proceso. Mira el proceso, cómo se encuentra aquí ya expandido, ¿sí? de la mandíbula, post extracción, ya alrededor de cerca de las 8 semanas, y el hueso no sanaba y había una supuración o fístula. Mira, aquí en la radiografía, mira el defecto, mira cómo se ha formado la osteonecrosis en el lado derecho de la mandíbula, sigue sin sanar, ha pasado el tiempo y el efecto del medicamento de bifosfonato impide que llegue sangre al tejido y no se cicatrice, ¿no? Seguimos viendo, mira las relaciones con el canal mandibular. Por eso es que también entre los síntomas de la osteonecrosis por bifosfonatos están adormecimientos, parestesias, pérdida de sensibilidad de la zona del nervio dentario, aumentado a veces con dolor, si ya ha avanzado a una etapa más grave, ¿sí? En la que el hueso comienza a necrosarse hacia abajo, hacia los lados y comienza a expandirse. Existe también un diagnóstico imagenológico muy bueno aparte de estos, que es la gammagrafía ósea, ¿sí? Que se utiliza una sustancia llamada tenesio 99, en la cual se mide la expansión en realidad de toda esta necrosis de la mandíbula o del maxilar. Por lo general, como decíamos, es más en la mandíbula que en el maxilar. Claro. Es importante considerar entonces que el paciente, antes de que tome el medicamento, el médico tiene que comentarle que hay este riesgo, ¿no?, de la osteonecrosis en los maxilares. Tiene que enviar hacia nosotros para que nosotros hagamos un completo diagnóstico y tratamiento. Obviamente, si hay piezas que sacar, les sacamos antes de que tome el medicamento. Si hay tratamientos de conducto que hacer, se les hace todo lo que sea posible y que disminuye el riesgo de osteonecrosis a futuro. Tenemos unos 2 años, digamos que el que está recibiendo medicamento, porque a veces es muy difícil cortar la medicación. Claro. Nosotros no estamos en la posición de decir, ¿sabe qué? Usted tuvo un cáncer de próstata o un cáncer de mama, tiene que dejar los bifosfonatos. No es así, pero si está recibiendo, hay que valorar el tiempo que está recibiendo y tomar las medidas, como por ejemplo hacer endodoncias antes que exodoncias, es decir, tratar de que se saque el nervio del diente, mantener como antes sea de hacer las raíces que están ahí, raíces de dientes que quedan en el maxilar, tratar de ver cómo se les soluciona dejándoles ahí en vez de intentar extraerlas, ¿no? En Exacto. Este tipo de pacientes. ¿Qué otra consideración también importante? Bueno, en el caso de los implantes dentales, no hay mucha información acerca de la osteonecrosis y implantes dentales, pero se recomienda, obviamente, si es un bifosfonato oral, que es un poco menos, que induce menos osteonecrosis, y está tomando por unos 2 años, el paciente se puede hacer implante dental. Pero hay que darle un consentimiento donde se le explique que a futuro no podemos, si el paciente sigue tomando, obviamente, bifosfonato, no podemos saber cómo reaccione ese implante. Puede llegar a perderse, puede llegar a darle osteonecrosis, pero a futuro también. Sí, son los nitrogenados
los nitrogenados son los más potentes y los intravenosos. Por ejemplo, se habla del Bombiva, que es de vía oral. La literatura te dice que menos del 1% produce osteonecrosis. Son menos agresivos en el sentido de al ataque a los osteoclastos, ¿no? A las células que producen ayudan a la remodelación ósea. Vamos a ver también a continuación tratamientos que se utilizan en mejora de la osteonecrosis. Yo pienso que el primer tratamiento es el preventivo, evitar que pase o que llegue a esto, porque puede llegar o va a llegar con la toma de medicamentos o la inyección de medicamentos bifosfonatos. Pero se habla de que entre los que en la actualidad ayudan a paliar o mejorar los síntomas, aparte están el PRF, que es el plasma rico en fibrina, que es un centrifugado propio de la sangre. Está también la cámara hiperbárica, claro, el oxígeno hiperbárico que HBO. Que algunos ha demostrado, otros no. Sí, es un tema un poco controversial. Hay estudios que demuestran que mejora la enfermedad, otros que dicen que no hace ningún tipo de beneficio, pero bueno, es un tratamiento que se puede intentar para intentar paliar o controlar lo que es la osteonecrosis. También tenemos tratamiento con proteínas ósea morfogenética, tenemos también otro tratamiento que es obviamente con el PRF, tratamientos con enjuagues bucales también, con antibióticos en caso de que, porque puede llegar, esta lesión puede llegar a infectarse también, porque está el hueso expuesto, se puede infectar fácilmente. Entonces hay que controlar también infección. Sí, entre los tratamientos paliativos está el uso de clorexidina diario durante 2 o 3 veces, el no manipular mayormente el hueso. Para que no se disemine esta obviamente es algo que tengamos zonas que están muy irritando mucho a la encía, se le puede aliviar estas zonas para que la encía pueda otra vez intentar cubrirlas, ¿no? En zonas que están muy irritadas. Pero no sacar demasiado tejido, no se recomienda hacerle grados tampoco, eso puede complicar más la situación. Sí, hablemos de que en realidad ya la osteonecrosis declarada hasta el momento, ser sinceros, no tiene cura. Como hablábamos de recesiones, hablábamos del oxígeno hiperbárico, hablamos de este PRF. Mira, aquí tenemos un paciente, el mismo paciente que presentó la osteonecrosis ya declarada en las anteriores diapositivas. Aquí está la fístula o la salida de la pus, de esta infección del hueso. Mira, aquí se retiró parte del segmento óseo necrosado porque esto se hizo a nivel hospitalario para poder introducir el plasma rico en fibrina y regenerar, según los artículos de investigación, los últimos estudios que se han hecho, que producen o que se ha logrado una regeneración del tejido óseo afectado con esta patología. Bueno, aquí el resultado de biopsia, una osteomielitis crónica, que es una infección del hueso, pero se logró colocar PRF para que esto mejore sustancialmente y hasta ahora ha dado bastante buenos resultados el manejo del plasma rico en fibrina en este tipo de pacientes que han presentado ya osteonecrosis. Claro, también hay factores asociados, ¿no? Tenemos pacientes que aparte de que la osteonecrosis son pacientes que son fumadores, son pacientes que toman corticosteroides. Eso puede agravar más aún la lesión o aumentar el porcentaje, la probabilidad de que a la persona le dé osteonecrosis, ¿no? Son factores asociados. Sí, los factores asociados muy importantes, como tú dices. Están los pacientes diabéticos, los pacientes que toman inmunosupresores en trasplante de órganos, enfermedades autoinmunes, lupus, la artritis. Eso principalmente. También está mucho en relación con los pacientes que toman corticoides. ¿Sí? El uso de corticoides con bifosfonatos da una potencia de 7 veces más probabilidad de producir osteonecrosis en los maxilares por este tipo de medicamento. Sí, es importante que el paciente tenga en cuenta esto, porque hemos atendido a pacientes que el doctor les ha recetado bifosfonatos y nunca les explicó el riesgo de osteonecrosis que pueda haber. Llegaban hacia nosotros con piezas en mal estado. Y tocaba sacarles, lastimosamente, no había cómo mantener las infecciones, no había cómo mantener las piezas. Y le explicamos, ¿usted nunca le dijo al doctor que había un riesgo de osteonecrosis? Le dijeron que no, que la verdad nunca me dijo nada. Por eso es importante que sepan también los profesionales de la salud, oncólogos, ginecólogos, quienes son los que más prescriben este tipo de medicamentos, que la primera prescripción antes o
cuando esté en tratamiento o inicie el tratamiento, sea intravenoso, sea intraoral, acudir al odontólogo y el odontólogo sepa qué medidas hacer pretratamiento, en el tratamiento y si ya se dio una osteonecrosis. Eso es importantísimo porque es un proceso en el cual no podemos nosotros interferir. Como odontólogos no podemos interferir en el tratamiento de la persona que está recibiendo ante un cáncer, ante una osteoporosis, ante un mieloma, ante una enfermedad de Paget. No podemos nosotros bloquear eso y decir se suspende. Tenemos que interactuar con el médico tratante para que si hay una supresión o un cambio de medicamentos, si tenemos que hacer tratamientos quirúrgicos, es importante la comunicación y que ellos también sepan que este medicamento que tiene un gran beneficio en este tipo de patologías, que también sepan que su efecto adverso a nivel de los maxilares y mandíbula se haga conocer, sepa el paciente, sepa el profesional, sepa el odontólogo que lo está tratando para paliar, evitar este tipo de problemas que muchas veces, como te digo, hay desconocimiento en nuestro medio y cuando ya se hacen extracciones en estos pacientes y se presentan grandes osteonecrosis, grandes daños a nivel maxilar o mandíbula, las consecuencias pueden ser incluso fatales si no se toma una prevención. Por eso también estos pacientes deben ser tratados con antibiótico en muchos de los procesos odontológicos, extracciones simples, limpiezas dentales, profilaxis que son más agresivas, digámoslo así, tienen que ser manejados de una manera eficaz para poder evitar este tipo de problema, ¿no? Claro, como hablé en un principio, la tasa va en los bifosfonatos orales entre el 0.1 y 0.2% de riesgo de necrosis después de tratamientos dentales a un 50% en caso de pacientes que que tienen los bifosfonatos ya de manera intravenosa, ¿no? Y es importante aclarar también que este tipo de medicamentos no es que se deja de tomar 3-4 días, si es que es diario, o se deja de tomar un mes y esto está solucionado. Claro. No es así, porque como son de acumulación... Claro, depósitos, se depositan durante años. Exacto, se depositan años. Pueden tardarse en eliminarse, por ejemplo, el pamidronato o el solendronato puede tardar en eliminar 10 años del organismo, totalmente. Entonces, y depende de la dosis también que hayan dado el médico tratante. Por eso es importante el conocimiento acerca del medicamento que toma el paciente. Y sobre todo, no confundir bifosfonatos con los suplementos de calcio. Claro. Porque también se imparte igual los suplementos de calcio, pero no es la acción y no tiene el poder o la potencia de este tipo de medicamento, de este bifosfonato. Claro, como hablé en un principio, hay pacientes que piensan que lo que le han recetado es calcio, es suplementos. Y la verdad, el rato ha sido un bifosfonato oral, especialmente oral, que les han recetado a los pacientes. El riesgo, como explicó el doctor, también aumenta en pacientes que toman más allá de 3-4 años. Hay que tener en consideración el tiempo, la dosis y la vía de administración en este tipo de medicamentos. Sí, eso es muy importante en esto de los bifosfonatos. Por eso queremos hacer llegar con este programa al conocimiento general de la gente. Hablábamos hace un rato que es del número 19 de prescripción en el mundo. Entre los 20 más prescritos en el mundo, los bifosfonatos es el número 19. Y el uso sigue aumentando también de este tipo de medicamentos. Exacto, y con el aumento del cáncer, hay un aumento. Hay un aumento, entonces es importante que la población, el público televidente, los pacientes y los profesionales de la salud que hemos mencionado tengan un conocimiento acerca de esta patología que puede presentarse derivada como complicación de este medicamento. Evidentemente, espero que les haya gustado la charla que tuvimos del día de hoy, que les haya orientado acerca de este tipo de condición que se presenta en pacientes que toman los bifosfonatos. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos a sus órdenes. Pueden llamarnos al 099 80 46 865 2378 873. Tenemos 2 consultorios, uno en el Hospital de los Valles y otro en el Meditrópoli. Muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.